Buenos días, bienvenidos a esta lección del libro de San Mateo. Vamos a buscar la Biblia en el libro de San Mateo capítulo 9, del versículo 23 hasta el versículo 26. Vamos a leer San Mateo capítulo 9, versículo 23 al 26. Hoy con el tema La hija de Jairo. Vamos a leer. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Hasta el versículo 26 he leído. Para mi apreciación personal, en el libro de San Mateo, este milagro, ¿no?, que Jesús hace es, para nosotros lo más, más difícil, ¿no? Digamos que una niña que estaba muerta, poder resucitar de la muerte. Esto es algo increíble. Al leer la Biblia nosotros podemos observar que este fragmento de la Biblia parte con este hombre llamado Jairo, quien estaba buscando a Jesús. ¿Con qué propósito él estaba buscando a Jesús? Precisamente él le dice a Jesús en el versículo 18: mi hija acaba de morir. Creo que hace algún rato ella había muerto, exactamente, estaba muerta. Por esa razón, él vino a donde Jesús y le dijo que ponga su mano sobre ella y vivirá, dice. Entonces, nos llama la atención primero que el relato acá tenga una interrupción en el medio, ¿no? Porque supuestamente debería Jesús ir directamente donde está su hija y en ese lugar y poder resucitarla en este caso, aunque es algo increíble, ¿no?, pensar en una persona que murió y luego resucitó. Entonces, en el camino, en este camino que está llevando, precisamente, digamos, en este camino que estaba llevando Jesús, junto con Jairo, están caminando hacia donde está la hija de él. Pero en el camino encuentra a esta mujer que tenía flujo de sangre durante 12 años. ¿Es correcto? Entonces, una cosa muy particular es que precisamente en el libro de San Marcos, ¿qué es lo que nos muestra el libro de San Marcos? Ya, el libro de San Marcos nos explica que precisamente Jesús llega a la casa de esta niña, pero la niña también estaba muerta. La niña había fallecido. No es que estaba dormida, sino que estaba muerta. Pero en esta escena podemos observar Jesucristo ya resucita a una niña. Ya la niña, ¿cuántos años tenía? Ya en el libro de San Mateo no aparece este detalle, pero en el libro de San Marcos, veamos, San Marcos capítulo 5, el versículo... ¿Qué versículo es? El versículo 42. ¿Sí? Vamos a buscar San Marcos capítulo 5, versículo 42. Dice: y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Entonces, existe una, podemos decir, coincidencia o equivalencia entre el tiempo que llevaba enferma la mujer que tenía flujo de sangre y esta niña, ¿no?, la edad de esta niña. El tiempo que esta mujer había vivido, 12 años, tratando de curarse, es precisamente el periodo de la vida de una persona, ¿no? Por lo menos una niña de 12 años. ¿Es correcto? Entonces, sea por coincidencia o no, pero 12 años de estar enferma la mujer con flujo de sangre, 12 años una niña que ha muerto. Entonces, no sé muy bien si a propósito Dios quería enseñar a Jairo o mostrarle a Jairo esta escena.
Exactamente él estaba mirando, realmente Jesús puede sanar una mujer que durante 12 años tenía enfermedad. Entonces, para Jesús, ¿cómo será resucitar a una niña de 12 años? Entonces, esta palabra nos hace pensar como si fuera que Jairo tuvo algún tipo de preparación de la fe, como si fuera que mientras caminaba, él estaba mirando la obra de Dios en otra mujer, en este caso, en la mujer que tenía flujo de sangre. Pero lo interesante es que cuando Jesús llega a este lugar, cuando llega donde estaba esta niña, ya vamos a regresar ahora a San Mateo 9, 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija. 23. Dice: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. Ya, ¿qué es lo que hace Jesús en esa escena? Les dijo: apartaos. Sí, imagínense, todos están ahí rodeando a la niña muerta que ha fallecido. Pero Jesús le dice: apártese, porque la niña no está muerta, sino duerme. Ya, obviamente esta niña no es que estaba dormida, o sino para qué Jairo iba a ir a buscar a Jesús, ¿no? Recorriendo tanta distancia y llegando donde Jesús y pidiéndole por favor que resucite a su hija, si en realidad está muerta, si en realidad está dormida. No tiene sentido, ¿no? Entonces, las personas que escucharon esto de Jesús, dice que se burlaban de él. ¿Por qué se burlaban de él? Porque Jesús está hablando las cosas que no son ciertas. ¿Por qué él está diciendo que está dormida? ¿Acaso nosotros no hemos confirmado ya que ella no respira? Que ya hace un buen rato que ya dejó de respirar. Entonces, ¿por qué Jesús está diciendo que está dormida? ¿Ya la niña estaba muerta o estaba dormida? Ya la niña estaba muerta. Seguramente estaba muerta. Pero desde el punto de vista de Jesús, está dormida. Entonces, acá es donde nosotros debemos identificar algo que es muy maravilloso. Depende del punto de vista de Jesucristo, entonces la niña está dormida o está muerta. Si Jesús dice que está dormida, entonces solamente hace falta despertarla. Entonces, acá es donde podemos ver que cómo nosotros vemos la situación. Cómo Jesucristo ve es totalmente diferente. Entonces, cuando Jesucristo habla las palabras, cuando dice que está dormida, todo el mundo se burla, ¿no? Es decir, que cuando alguien en este mundo habla acerca de las cosas de la fe o habla acerca de las cosas, que no se ven a simple vista, la mayoría de la gente va a tratarle como un loco, ¿no? Como una persona que no sabe lo que dice. Nuestra misión partió ya hace 60 años a través del pastor, ¿no? Principal es el pastor Oxupar. El testimonio que hemos escuchado acerca de la vida del pastor dice que hace tiempo, cuando la iglesia era muy pequeña, todavía no había sido enviado misionero al mundo, el pastor estaba orando a Dios para que pueda levantarse la misión. Entonces él estaba orando para que sean enviados misioneros, para que sean escritos libros, en fin. Entonces, cuando el pastor hablaba estas cosas ante la congregación, los hermanos le decían al pastor: pastor, la verdad es que cuando uno sueña no gasta dinero. Es decir, que no cuesta nada soñar, ¿no? Pero vea la situación que tenemos, una iglesia pequeña, una situación muy precaria. Entonces, soñar no cuesta nada, pastor, pero creo que debe volver a la realidad. Entonces el pastor Oxupar hablaba de grandes cosas, es decir, de enviar misioneros al mundo, de levantar una radio, un canal de televisión, de poder formar un grupo musical, de poder escribir libros para evangelizar al mundo. Pero la situación de la iglesia en esa época era precaria, era una situación muy negativa. Entonces, los hermanos que estaban escuchando esta palabra del pastor estaban en algún sentido riéndose, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? No, pastor, está bien que tenga optimismo, pero estas cosas no ocurrirán. Entonces, al ver esta escena podemos entender que la persona que tiene la fe, la persona que ve con los ojos de la fe,
esta persona no puede ver igual que otros. Otras personas mirando la situación, todo se ve bien negativo, todo se ve tal como lo que los ojos ven. Es decir, que una niña murió. ¿Sí? Pero Jesús, mirando a la misma niña, la misma escena, ¿cómo Jesús responde? No está muerta, sino duerme. Y luego la gente se queda mirando. Y me parece que Jesús es una persona que tiene problemas en su cabeza, ¿no? Tiene problemas en su cabeza, entonces, ¿cómo puede decir que esta niña está durmiendo si acabamos de confirmar? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá, hermanos? Versículo 25, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. O sea, hermanos, una niña que estaba muerta, es decir, que tenía 12 años, cuando Jesús tomó su mano, como si fuera que al tomar la mano de Jesús hubiese vuelto o volvió el espíritu a su cuerpo, ¿no? Su alma, y luego se levantó, se incorporó. Esto, hermanos, es una escena gloriosa, aunque tal vez el texto no nos hace sentir la emoción de ese momento, pero nos hace pensar por lo menos. Cómo Jairo, caminando con Jesús, viendo un milagro, primero una mujer es sanada de su flujo de sangre, y luego ver a su hija que tenía 12 años y había muerto. Creo que a Jairo esta caminata, ¿no? Desde la casa, o sea, donde estaba Jesús, hasta la casa donde estaba su hija, será inolvidable, o habrá sido inolvidable. Porque cómo Dios trabajó de manera increíble. Como una mujer que solamente tocando el manto de Jesús podía ser sanada de la enfermedad. Y luego llegando a la casa ya podía confirmar que esta niña estaba muerta, pero fue resucitada. Es una escena gloriosa, ¿no? Maravillosa. Entonces, en nuestra vida también, nosotros debemos saber que Dios, nuestro Señor Jesucristo, la misma situación, la misma escena, no la ve como nosotros la vemos. ¿Entienden? Ya voy a ser más preciso en esto. Ya, por ejemplo, yo no tenía la vista para percibir que ya rápidamente iba a poder obtener el pasaje para viajar a Paraguay. Pero, aunque yo pensaba, ¿no? Ay, yo siempre a última hora estoy comprando mi pasaje, siempre en la última instancia, no puedo comprar antes. Pero de repente conversando con el pastor, y el pastor le indicó a mi esposa, y luego mi esposa habló con su madre, y de esa manera ya se compró el pasaje rápidamente. Entonces yo no puedo creerlo todavía, no puedo creer que ya el pasaje lo compró, porque no es mi madre, la madre de mi esposa, no es mi suegra. Entonces lo normal sería que la mamá de mi esposa le compre el pasaje a ella, ¿no? Pero ella todavía no tiene pasaje, pero yo ya tengo el pasaje. Entonces desde mi vista era una situación imposible, era una situación muy difícil, pero desde la vista del pastor ya él había visto cómo podíamos solucionar esto. Entonces yo pude darme cuenta de la diferencia. Yo cuando veo la misma situación es difícil, es complicado, pero cuando el pastor ve la situación no es complicado, así debe hacer de esta manera. Entonces para mí realmente realmente es una carga, ¿no? Ya, por ejemplo, si yo directamente tuviera que pedirle a mi suegra el dinero, ¿sí? Creo que para mi esposa también fue una carga esta situación. Pero finalmente se cumplió el poder comprar el pasaje. Entonces yo le escribí a mi suegra que le agradezco mucho por lo que nos ayuda, por lo que nos bendice y lo que está invirtiendo dinero para que nosotros podamos viajar, aunque Paola todavía no puede comprar el pasaje, pero yo le agradecía también por lo que había comprado mi vuelo. Entonces, desde mi punto de vista, la situación es imposible, pero desde el punto de vista del pastor es diferente. De la misma manera, hermanos, ustedes tendrán su razón, su punto de vista,
pero Dios desde otro ángulo, desde otra perspectiva ve la misma situación, pero Él habla de manera distinta. Jesús cuando vio a la niña muerta, no está muerta, está dormida. Todo el mundo se reía. Este está loco, decía. Hey, ¿qué le pasa? ¿Cómo que está dormida? Si en el caso que hubiese estado dormida, la movemos un poco y ya se despierta. Pero Jesús estaba diciendo está dormida. Entonces, si para Jesús está dormida, entonces está dormida. Solamente hace falta despertarla, ¿no? Y podemos ver esto, increíble. El versículo 25, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano de la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Ya, vamos a ver el libro de San Marcos, donde aparece este relato, un poquito más, aparecen más detalles, ¿no? Ya veamos acá el versículo 39, San Marcos 5:39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Por qué alborotáis? ¿Por qué lloráis? ¿Por qué están tristes ustedes? Y se burlaban de él, dice el versículo 40. Mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi. Ya habló una palabra, ¿no? Talita Kumi. Esto tiene el significado que es el versículo 41, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Talita Kumi, dice. Cuando Jesús habla esta palabra, Talita Kumi, es decir que está diciendo a la niña, está dando la orden. Niña, levántate. Como decir, ya dormiste bastante, levántate. Entonces la niña, escuchando la voz de Jesús, versículo 42, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Ya la niña había muerto, pero ¿cómo la voz de Jesús pudo penetrar en su oído? Bueno, si esto lo buscáramos de manera, científica, se dice, ¿no?, por los estudios respecto a la audición, que la audición se pierde después de varias horas de muerto, ¿no? Tal vez 3 o 4 horas después de muerto. Digamos que existe este antecedente. Entonces nuestro Señor Jesucristo, aunque en el camino paró a conversar con una mujer, pero exactamente llegó en un tiempo adecuado para decir a esta muchacha, Talita Kumi, es decir que, niña, a ti te digo, levántate. Entonces, hermanos, una cosa que yo quisiera destacar en estos versículos es que todo el mundo se burló de Jesús. Todo el mundo pensó que Jesús estaba hablando tonterías, que no estaba en su sano juicio, pero tal como Jesús dijo, esta muchacha estaba dormida. Y entonces se levantó. De la misma manera, hermanos, cuando ustedes llevan la vida, hay situaciones que parece que ya no tienen solución, ¿no? Hay situaciones que parece que ya no tienen vuelta. Desde su punto de vista es algo que no se puede hacer. Pero la vista en este caso del Señor Jesucristo, o la vista del siervo de Dios, es diferente. Según la vista del siervo de Dios, la situación es diferente. Pero según nuestra vista, la situación es distinta, es negativa sobre negativa. Pero cuando la palabra de Dios, por medio de su siervo, la promesa de Dios, si ustedes llegaran a recibir en sus corazones, entonces la situación que parece muy negativa e irreparable, se convierte en una situación favorable, en una situación que nos da alegría y felicidad. ¿Es así? Por eso ahora ustedes tal vez tienen este pensamiento, esto no puedo hacer, esto no puedo solucionar, pero deben cambiar su corazón diciendo, pero si Jesucristo dice que sí puede, si Dios me dice que sí se puede, entonces ya yo no tengo que estar angustiado, ¿sí? No tengo que estar triste, sino que debo tener esperanza, porque si el Señor dice una cosa distinta a la que yo digo, eso viene a ser el poder de Dios. Hasta ahora hemos vivido solamente mirando con nuestros ojos
mirando con nuestra manera, según nuestro punto de vista. Pero si ustedes ven ya con el punto de vista de Dios, o sea, que la palabra de Dios sea el filtro de sus ojos, ya no vean la situación. Ya no vean la situación, también no estén angustiados por la situación, sino que mirando a Jesús. Jesús dijo, Talita Kumi, niña, levántate, dice. Niña, a ti te digo, levántate. Entonces la situación que parece ya irreparable, ¿no?, que no se puede solucionar, por medio de la palabra de Jesucristo se resuelve. Yo espero que todos los hermanos tengan esta fe en su corazón, que pueda llegar a tener esperanza con Dios, que no vea la situación solamente, sino que en la situación pueda tener la opinión distinta, ¿no? Según mi vista se ve negativo sobre negativo, difícil sobre difícil. Pero, ¿cómo lo ve Jesús? ¿Cómo lo ve el Señor? Que esta niña está dormida, solamente tiene que despertarla. ¿Es difícil despertar a alguien? Sí, puede ser que a alguien le gusta dormir mucho, entonces le cuesta para despertarla, aunque lo mueve mucho, pero no se despierta, ¿no? Pero normalmente si usted lo mueve un poco y ya le insiste un poco, la persona se despertará, ¿sí? Pero un muerto no se despierta, ¿no? El muerto sigue muerto hasta para siempre, ¿no? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? No está muerta, sino duerme. Ya la situación de ustedes, dice que no está muerta, no es que ya no hay solución, sino que está dormido. Solamente tengo que despertarla. Jesucristo también de la misma manera quiere resolver nuestro problema, nuestra vida. De la misma manera como resuelve el tema de la mujer que tenía 12 años de estar con flujo de sangre, de la misma manera que resucitó la niña de 12 años, así también el Señor quiere y obrar en nuestra vida. También el Señor quiere trabajar en nuestra vida. El Señor quiere realmente que nosotros veamos con los ojos de Él. Hermanos, los ojos de Dios precisamente están en la Escritura. Los ojos de Dios están dentro de la Biblia. Entonces, la diferencia entre ver con nuestros ojos y ver con los ojos de Dios es realmente muy diferente. Hay una diferencia enorme. Con sus ojos ustedes ven la situación, ven desesperanza, se ve negativo, pero con los ojos del Señor todas las cosas son posibles, todas las cosas son reconciliables, todas las cosas se puede reparar, se puede solucionar. Es la diferencia, ¿no? Si Dios no pudiera solucionar las cosas que nosotros no podemos solucionar, entonces no sería Dios, sería otra persona como nosotros. ¿Entienden? Pero Dios tiene el poder para resolver toda la situación, aunque sea una situación irreparable como la muerte. Hasta esto también el Señor desea resolver. El Señor puede solucionarlo, puede resolverlo, puede cambiarlo. ¿Entienden? Esto. Solamente en nuestra vida debemos aceptar esta palabra, ¿no? Diferente a nuestro pensamiento, diferente a nuestro punto de vista. Si ustedes pueden aceptar la palabra, realmente podrá haber la manifestación del poder de Dios. Ustedes podrán glorificar a Dios en sus corazones. En su vida tendrán el testimonio de la ayuda de Dios. El día de hoy hasta aquí vamos a compartir. Oremos. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana nos ha permitido su palabra. Realmente todas las personas que estaban en la casa de Jairo vieron a la niña que estaba muerta. Jairo también, mirando a la niña, está muerta. Por esa razón, depende del punto de vista de la persona, podrá haber pesimismo o también podrá ser optimista. Desde el punto de vista del Señor Jesucristo, siempre Él era optimista. Siempre la situación, por más difícil que parecía, siempre Él resolvía con gran facilidad, con gran poder. Así también en nuestra vida, Señor. Esperamos ver en cada momento que llega la situación, la dificultad, podamos resolver con la palabra, podamos resolver con la fe todas las dificultades de nuestra vida. Espero, Señor, que usted nos enseñe a no mirar más con nuestros ojos la dificultad, sino que desde ahora vamos a ver la dificultad con los ojos de Dios,
para que mirando la situación no la veamos de manera pesimista, sino que con optimismo, ¿no? Con positivismo podamos observar exactamente que esta situación para Dios es nada, para Dios es fácil de solucionar, de resolver. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación.